Buenas noches con todos los presentes que se han dado esta cita. Le damos la más cordial bienvenida a este evento organizado por Capa Consulting S.A. con fines sociales en alianza en el Ministerio del Trabajo con el tema Gestión de Proyectos, Introducción y Criterios Técnicos según las metodologías PM4R e ISO 21500. Esperamos que sea una jornada muy enriquecedora y los invitamos a quedarse hasta el final, que tendremos algunos anuncios y beneficios especiales para ustedes los que están presentes. Les recordamos que para recibir el certificado previamente deben estar registrados en la plataforma del Ministerio del Trabajo. Cerca de finalizar el evento, se enviará el formulario de asistencia por chat para que lo llenen. Y en el transcurso de la semana recibirán vía correo electrónico el código de descarga de su certificado. Para los que ingresen al grupo de WhatsApp también comunicaremos por esta vía cuando esté listo. Invitamos a hacer todas las consultas del tema y compartir su experiencia, ya sea de forma verbal o por el chat, estaremos atentos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, pueden interactuar con nosotros y recibir información de los cursos que ofrecemos para apoyar el crecimiento personal y profesional. A continuación le doy el paso al ingeniero Mario Dueñas, facilitador de este evento, especializado en gestión de proyectos, sistema de gestión ISO y docencia universitaria. Buenas noches, muchísimas gracias. Es un gran gusto poder estar con ustedes. Nos hemos convocado todos acá para, para sumergirnos en el tema de proyectos, que es un tema, siempre será un tema actual, y lo vamos a ver en una forma completa. Es decir, vamos a tener la oportunidad de revisar lo que es la gestión de proyectos de punta a punta, como pocas veces se hace. Desgraciadamente, la capacitación, la formación que recibimos en proyectos, en mi opinión, es parcial y muchas veces vemos una parte del todo. Así que me voy a permitir, aprovechando esta oportunidad en la cual vamos a poder mirar modelos de gestión actuales para la gestión de proyectos, como son el PM4R y la norma ISO 21500, nos vamos a permitir justamente a partir de esos modelos poder ver el desempeño completo de un proyecto desde el inicio hasta el final. Voy a compartir un momento la pantalla, si me permiten. Listo. Espero que estén ya viendo la pantalla completa. Bien, el enfoque de nuestro curso de esta noche es introductorio, claro, porque es verdad que en una sesión como la de hoy, que va a durar hasta aproximadamente las 8:30, y luego de eso vamos a tener la oportunidad de conversar, de tener preguntas y respuestas que creo que van a ser muy interesantes porque entiendo que los que estamos reunidos laboramos en diferentes áreas, diferentes sectores. Proyectos es para todos los sectores, pero generalmente se presenta o se enseña como proyectos empresariales, proyectos de infraestructura física, proyectos privados, proyectos públicos. Ese enfoque en general tiene una dificultad. Es el observar o mirar la gestión de proyectos con una línea especializada. En Capa Consulting estamos ofreciendo una formación completa y genérica, universal, desde el ángulo de que la gestión de proyectos en realidad es general. Y si se entiende así, podemos prepararnos para atender diferentes tipos de proyectos. Simultáneamente un proyecto comercial, un proyecto de desarrollo social, un proyecto ambiental, un proyecto de desarrollo informático, etc. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer esta noche es mostrar
un concepto completo apoyándonos justamente en estas normas que son las que actualmente están en boga para la gestión del proyecto. Nuestra empresa, es bueno que sepan de nosotros, ¿no? Nos dedicamos a la capacitación y la consultoría, como ustedes pueden ver ahí, en lo que es gestión de calidad, mejora continua, normalización y sostenibilidad. Estamos en esos sectores y ofrecemos una muy amplia variedad de capacitación ejecutiva en ese orden. Ustedes pueden ver ahí la diversidad de los servicios en el desarrollo empresarial, institucional que nosotros manejamos y que ofrecemos y que se los ponemos a ustedes y a la comunidad a la orden. Algunos de nuestros clientes no son los únicos, son clientes conocidos que ya reconocen nuestro trabajo. Bien, necesito iniciar esta charla con algo extremadamente simple. ¿Por qué un proyecto? Me he dado cuenta en el transcurso de mi trayectoria profesional que muchas veces se menciona la palabra proyecto en forma indistinta. Es un proyecto de ley, es un proyecto arquitectónico, es un proyecto eh, informático, empresarial, etcétera. Pero esencialmente hablando, un proyecto o los proyectos existen para básicamente resolver estos tres puntos. Resolver problemas, satisfacer necesidades y aprovechar oportunidades. En otras palabras, ¿por qué existe un proyecto? ¿O cuándo existe un proyecto? Un proyecto existe cuando hay un problema. Así de fácil, así de simple. Entonces, hay un proyecto muy grande de unos 20 millones de dólares para hacer un puente muy grande que conecta la sierra con la Amazonía. Ese proyecto existe para resolver un problema. O puede ser que nuestros clientes en nuestras empresas o los usuarios de nuestra institución se están quejando o se sienten mal atendidos o hemos descubierto que ellos tienen necesidades que no están siendo satisfechas, realmente no estamos logrando lo que necesitábamos. Ahí tenemos una razón para un proyecto, satisfacer necesidades. O, en su defecto, cuando se produce una oportunidad, una situación que se necesita aprovechar, que deberíamos aprovechar. Por ejemplo, una empresa privada que ve una oportunidad de negocio y atiende un determinado mercado que está necesitando determinado producto o servicio. Un proyecto. Entonces tenemos un proyecto para aprovechar determinada oportunidad. Este gráfico muy sencillo, yo quisiera que ustedes lo guarden en su mente. Este es el proyecto. Es el puente que une donde estamos a donde queremos estar. Y eso nos tiene que llevar a una reflexión bastante profunda. Estoy bien, mi empresa se encuentra donde quiere estar, la institución en la que yo laboro hace lo que debería hacer o quizás necesitamos mejorar. Hay una palabra mágica aquí, mejorar. Claro, en realidad siempre hay oportunidad de mejorar. Y eso habla un poco de la mejora continua, por ejemplo. Pero justamente eso es lo que diferencia la mejora continua de los proyectos. La mejora continua son pequeñas mejoras que se hacen en forma continua. Los proyectos se refieren a cambios que también se les llama abruptos. Por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar hace muchos años en un proyecto público del Ecuador de un valor de 100 millones de dólares y que se demoró 9 años en terminar. Estamos hablando de un cambio inmenso que afectó justamente al agro en la zona de Daula, el área que se inundaba. Pero también puede ser un proyecto, por ejemplo, que yo quiero aprender a tocar guitarra. ¿Por qué? Porque es una oportunidad que tengo. Sí podría hacerlo. Conceptualmente podría ser. Tendría un costo de $1 simplemente para movilizarme a aprender y quizás un mes hasta que ya esté tocando. Estoy exagerando un poco. Pero la idea es entonces de que nos ubiquemos.
Cuando hablamos de proyectos, ¿de qué estamos hablando? De problemas que necesitan ser solucionados. Necesidades que tienen que ser satisfechas y oportunidades que se tienen que aprovechar. Me he detenido un momentito en esta lámina porque necesitamos afirmar nuestro concepto de la gestión de proyectos correctamente. Un proyecto no existe porque haya plata, ni porque haya presión social, ni porque haya un promotor que quiere que se realice tal o cual cosa. No, los proyectos nacen y existen porque hay problemas, necesidades u oportunidades. ¿Ok? Vamos a ver. Seguimos entonces. A partir de aquí, quiero mostrarles este concepto. Este concepto es el concepto general de la gestión de proyectos. Existen muchos libros, mucha formación, mucha capacitación, mucha educación académica en universidades, posgrado, sobre proyectos, y yo no pretendo presentarles una nueva teoría. No. Pero en términos muy simplificados, sí podemos decir que un proyecto o los proyectos tienen estas fases. Estas fases son las fases de un proyecto. Déjeme decirle que me ha tocado ver este mismo dibujo en diferentes maneras, más complicado, más sencillo, etcétera, pero sobre esto no puede haber duda. Y yo les pido que ustedes visualicen una línea que no la he puesto, que quizás debería ponerla aquí, entre el 2 y el 3. Yo quisiera que ustedes piensen que hay dos momentos en realidad en un proyecto. El primer momento, que se llama formulación y evaluación, es antes de ser aprobado, antes de ser financiado, antes de contar con una luz verde para que se realice. Y la siguiente parte, ejecutar, seguimiento y cierre, es después de ser aprobado, después de tener el financiamiento apropiado. De hecho, el cierre no es tanto una fase, es lo que hace, el proyecto está listo, está terminado, lo hemos concluido, y el cierre no es más que la entrega. La entrega de una vía a la comunidad, la entrega de un equipamiento nuevo que se ha adquirido para una empresa, la entrega de personas capacitadas y con sus correspondientes títulos, personas que necesitaban formarse, ya están formadas, ahora están listas para ejecutar el trabajo, y se produce el cierre. Entonces, el cierre realmente es el paso de aquello que había que hacer y ya se hizo hacia ahora el uso de aquello. Por ejemplo, un edificio de apartamentos, un edificio donde se alquilan departamentos. Una vez que el edificio está construido, hacemos el cierre del proyecto y lo entregamos para que sea alquilado. Entonces comienza el proceso del alquiler, las personas comienzan a habitar el edificio, alquiler o compra, y luego viene un proceso de mantenimiento. Eso está fuera del proyecto, fuera del proyecto. El proyecto era antes de que comiencen a habitarlo, antes de que comiencen a utilizarlo. Entonces, claro, ese proyecto tuvo que haber pasado por estas fases. Tuvo que haber una fase de formulación y evaluación, que es cuando se pensó la idea, cuando se evaluó la posibilidad de que funcione o no funcione. Y ahí tuvo que haber un momento en el que se tuvo que tener una aprobación. ¿Quién aprueba? Generalmente es quien financia. No siempre, no siempre. Aquí estoy dando conceptos generales, les ruego que lo vean en términos generales. Esta capacitación es completa, pero es general, porque no podemos en este tiempo estudiar detalladamente cada una de estas fases y cada uno de los instrumentos y cada uno de los pasos que se tienen que dar en proyectos. Pero es muy importante que ustedes tengan clara la visión. Primero se formula y evalúa, luego aquí en este punto se logra la aprobación de los niveles necesarios o de las personas de autoridad o de los gobiernos o de los organismos internacionales, etcétera, o en una empresa privada, por ejemplo, del directorio, de la alta gerencia. Y una vez que se ha pasado estas primeras dos etapas, vamos a las siguientes dos, que es la ejecución. La ejecución del proyecto, y en esa ejecución necesariamente tiene que haber un seguimiento
y un control, que son dos actividades que se hacen mientras se esté ejecutando. Así que entonces, ¿qué les parece? Nos vamos a centrar en este gráfico. Bien, entonces, hablemos un poco de las dos primeras fases. Las dos primeras fases que le estamos llamando formulación y viabilidad son fases en las cuales se piensa la solución al problema y se evalúa la viabilidad de dicha solución. ¿A qué le llamamos viabilidad? Viabilidad es la factibilidad. O sea, viabilidad es qué tan posible es que esta solución podamos ponerla en práctica. Esta solución podría ser extremadamente cara. Esta solución podría ser negativa para el ambiente. Esta solución podría atentar contra los derechos de género, por ejemplo, y la legislación para protección de personas más débiles. Esta solución podría no tener ninguna demanda y no vamos a tener quien nos compre el producto. Esta solución podría ser técnicamente imposible porque no existe la tecnología necesaria. Es decir, necesitamos hacer una evaluación de la idea. Así que si tenemos un problema y proponemos una solución, luego tenemos que hacer unas pruebas para ver si esa solución puede darse o no darse. De eso se trata. Las fases de formulación y viabilidad generalmente tienen estos cuatro pasos o instrumentos. Primeramente, hacemos lo que se llama análisis de involucrados. ¿Qué es eso? Es cuando todos los que tienen que ver con el problema o la problemática participan, se juntan, intervienen. Yo, como les dije al principio, pienso que no hay una clasificación de proyectos privados, proyectos públicos. Yo no lo creo, porque ustedes van a ver que esta metodología, este enfoque es universal, les aplica a todo tipo de proyectos. Pero para la graficación de lo que estoy explicando, les voy a dar un par de ejemplos. Involucrados, tenemos un problema. Falta de agua para regar el campo. Tenemos un problema. Hay unas comunidades que están afectadas por esa falta de agua y están muriendo sus sembríos porque no hay agua. O bien hay demasiada agua, la lluvia no tiene un buen drenaje y no pueden trabajar. Entonces ahí tenemos unos involucrados en la problemática, que son los campesinos. También pueden aparecer otros, como las ONGs, o también el Estado, el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo. Y también la comunidad, que no son los agricultores, pero que se benefician o se perjudican, en este caso, por la falta de productos, que no tienen comida. Y así podemos pensar una serie de involucrados. Entonces, involucrados se llama a las personas o grupos humanos o organizaciones o entidades, instituciones que están involucrados o que tienen que ver en alguna manera con un problema. Entonces, la metodología que proponemos consiste en hacer un inventario de involucrados, reunir a esos grupos involucrados y conversar. Y conversar sobre los problemas. Y cuando vamos a conversar, de aquí van a salir los problemas propiamente dichos. Una cosa es un gran problema, que también le llamamos problemática, y otra cosa es los problemas de la problemática. De burla yo digo que la problemática no es la señora que hace problemas. La problemática es el gran problema, pero dentro de ese gran problema hay un conjunto de subproblemas o problemas propiamente dicho. Entonces vamos a darnos cuenta que cada grupo involucrado, cada persona involucrada ve la problemática de diferente manera, desde su propio punto de vista, desde sus propios intereses. Entonces, cuando vamos a darnos cuenta que la problemática de una determinada situación en realidad está conformada de un conjunto de problemas, no solo un problema. Para los agricultores el problema es que no ganan dinero con su tierra está estéril. Para la comunidad es que no tienen alimentos. Para la ONG es que necesitan ellos desarrollar programas y no han desarrollado esos programas. Para el gobierno es que necesitan ordenar la situación y atender a la sociedad, etcétera, etcétera. Obviamente, esta fase que le llamamos problemas es una fase compleja y detallada. Cuando hacemos el desarrollo de proyectos en esta parte, utilizamos técnicas como son el árbol de problemas, el árbol de objetivos. Son técnicas que no son nuevas.
están vigentes de por lo menos el año 70-80 del siglo pasado, pero no han dejado de existir. Existen muchas técnicas parecidas actualmente, pero nacen de lo mismo. Entonces, este tipo de técnicas grupales, técnicas participativas preferentemente nos llevan a la solución de problemas. En el sector privado, si tenemos un problema, como por ejemplo insuficiencia de ventas, o por ejemplo una falta de capacidad operativa para entregar servicios y productos en la cantidad y calidad que nos demanda el mercado, y estamos teniendo problemas para mantenernos en el mercado, ese tipo de problemas, por ejemplo, también requiere que se haga lo mismo. ¿Quiénes son los involucrados en este problema? El cliente, por supuesto, la competencia, la gerencia, el personal de ventas, etcétera. Siempre hay un conjunto de personas. Nunca hay una sola persona, nunca hay un solo problema. Y lo mismo, al hacer un inventario de los problemas en base al inventario de involucrados, vamos a poder observar la problemática de diferentes ángulos. Y ahora sí que tenemos estos problemas establecidos correctamente, establecemos lo que se llaman los objetivos. No dije el objetivo, dije los objetivos. Tradicionalmente, en la enseñanza de proyectos, yo he dado proyectos por más de 20 años en la Universidad Católica, puedo decirles que tradicionalmente se entiende que el proyecto tiene un objetivo. Pero en este caso yo voy a proponer una variante a eso, ¿no? Les voy a proponer que hablemos de objetivos y ya van a ver por qué. Vamos a establecer un conjunto de objetivos del proyecto y una vez que tengamos esos objetivos, los vamos a depurar y alinear en una herramienta llamada matriz de marcología. Es posible que muchos de ustedes ya conozcan esa herramienta o la hayan escuchado. Es una herramienta que nació más o menos en el año 2000, es decir, tampoco es nueva, pero nació justamente para facilitar una buena formulación. Sirve para la formulación principalmente, aunque también ayuda para la viabilidad. Bueno, aquí vamos a dejar esta parte y vamos a ver el tema de la viabilidad. Cuando usted llega a la matriz de marco lógico, vamos a pensar primero en lo siguiente. Eh, para poder llegar a la matriz de marco lógico tenemos que tener lo siguiente. La formulación en viabilidad es proporcionar una base racional para decidir si el proyecto se lleva adelante y si se le asignan recursos. Tengamos bien claro lo siguiente. Proyecto es recursos. Nada es gratis en la vida. Proyecto es una inversión que alguien tiene que pagarla, alguien tiene que financiarla, alguien tiene que responder por ella. Proyectos es recursos. Entonces, la viabilidad de proyectos es el ejercicio para decidir si el proyecto se lo lleva adelante o no. Puede ser un excelente proyecto, pero por algún motivo no es viable. ¿Qué es lo que se hace? Se examina la justificación del proyecto y sus dimensiones, como la demanda, la parte técnica, financiera, económica, ambiental, género, etc. Hay una serie de dimensiones que tienen que ser revisadas para poder, es un filtro, para poder llegar a la conclusión de que el proyecto debe hacerse y puede hacerse. Y es entonces cuando pasamos a la segunda parte que ya mencioné. Al analizar el proyecto hay que tener en cuenta todos los factores que la pueden hacer fracasar. Este es el momento, la parte de la viabilidad, en la que nos anticipamos a los fracasos de los proyectos. El Banco Mundial aproximadamente en el año 1960. La mayoría de ustedes, o casi todos ustedes, no habían nacido todavía. Bueno, yo nací justamente en ese año. En ese año, aproximadamente, salió un famoso informe del Banco Mundial, que hoy por hoy ya nadie lo revisa, nadie lo conoce, en el cual el Banco Mundial reconocía que más del 60% de los proyectos financiados por el Banco Mundial a nivel mundial fracasaban. Se hacían los estudios, se ejecutaba el proyecto, se evaluaba luego el resultado y habían fracasado. ¿Cómo puede ser así? Y el estudio decía que era terrible, porque no había sido hecho el estudio adecuadamente, estudio previo. Así que de eso se trata la viabilidad. Hacer unos ejercicios para la factibilidad de estas dimensiones. Para cada uno de estos factores que ustedes ven aquí, y hay más, existen técnicas. Técnicas de viabilidad de la demanda, de la viabilidad técnica, de la viabilidad financiera y económica. No es que sean complejas, no es que sean largas, sino que son técnicas que se necesitan ejecutar para comprobar
que el proyecto sale adelante, que va a salir adelante y que va a funcionar. Recuerden que se trata de una inversión. La inversión puede ser $1.000 para mejorar un servicio al cliente de una empresa privada, o puede ser $500 millones para el desarrollo de un proyecto de drenaje a nivel de bosques. Por ejemplo, proyectos es lo mismo. En este punto voy a detenerme un momento. La inteligencia artificial, que en este momento está entrando con mucha fuerza a nivel mundial, ayuda tremendamente justamente en esta fase, en la fase de formulación y viabilidad. Simplemente porque la inteligencia artificial, en su mayoría, hoy por hoy, puede realizar la parte mecánica a gran velocidad. Y esto significa que la inteligencia artificial puede servirnos para que esta fase sea más sencilla y más rápido, no demore tanto. Hay proyectos, por ejemplo, de unos $20 millones que demoran aproximadamente un año en esta fase de viabilidad y un costo de por lo menos 1 millón. Esa es la relación, ¿no? O 2 millones. Es decir, es importante. A nivel de proyectos nacionales, del sector, ya le decimos del sector público, sectores nacionales financiados por la FAO, por el BIRF, por entidades internacionales, esta fase es totalmente obligatoria. Y a partir de aquí se genera lo que se llama la appraisal. Appraisal es un documento inicial que está soportado por todo un estudio de viabilidad. De hecho, se entiende que los proyectos nacionales no se pueden ejecutar si no tienen esta fase aprobada, inclusive no solo por el gobierno, sino por la institución financiadora, como puede ser, por ejemplo, el Banco Mundial, la CAF, etcétera, o como casos yo he conocido donde el gobierno de España, el gobierno de Bélgica, el gobierno de Holanda, los reinados financian o cofinancian. Entonces, esta fase que es previa en sí misma al proyecto, a la ejecución del proyecto, en realidad esta fase es absolutamente obligatoria. Mi opinión es que esta fase es absolutamente obligatoria para todo proyecto, aunque sea algo sencillo, pero conceptualmente se necesita formular y se necesita revisar la viabilidad de un proyecto antes de invertir. Antes de invertir. Las inversiones que significan un proyecto no son solamente económicas, son en muchas ocasiones físicas. Hoy por hoy, los proyectos más bien grandes utilizan lo que se llama financiamientos compartidos, es decir, que existe más de un financiador. En proyectos sociales, por ejemplo, es común que la propia comunidad aporta. Por ejemplo, puede aportar con mano de obra, puede aportar con equipamiento, puede aportar a veces inclusive con información. Y eso es parte del financiamiento. No es solo dinero, puede ser equipamiento, etc. Entonces, teniéndose en cuenta que la inversión, que es de muchos tipos, puede venir de varias partes, es cuando más hay que cuidar esta viabilidad. Es decir, formulamos una solución a la problemática y luego comprobamos la viabilidad de esa solución. ¿Y qué pasa si no pasa? ¿Qué pasa si descubrimos, por ejemplo, que en el aspecto financiero es inviable, no se paga el proyecto, o que en el aspecto económico se llama económico, pero es propiamente beneficios de la sociedad? Un proyecto puede ser financieramente muy rentable y pasa la viabilidad, pero desde el punto de vista social, económico, no es conveniente para la comunidad. Y entonces, ¿qué se hace ahí? Típicamente se dice que si una de las dimensiones no pasa, el proyecto no pasa. Sin embargo, aquí en confianza les puedo decir que pasa de todo, tanto en el sector privado como en el sector público, por la gestión política que ustedes conocen. Puede ser que haya un proyecto que no tenga viabilidad, por ejemplo, ambiental, y sin embargo se ejecuta. Creo que muchos de nosotros hemos visto esas cosas suceden. No, no deberíamos sorprendernos en realidad, pero no es técnicamente correcto. La viabilidad implica la justificación, como dice aquí, del proyecto en todas sus dimensiones. Aquí yo he mencionado 6 dimensiones típicas, pero están creándose muchas más. Y está bien, se debe al desarrollo de las legislaciones a nivel mundial. Entonces, podría ser que un proyecto privado, por ejemplo, necesite justamente viabilidad de la demanda técnica y financiera, nada más. Y está bien.
Puede ser, por ejemplo, que un proyecto de los que se llaman sociales requiere solamente una viabilidad técnica y una económica, que es la social, y una de género y ambiental. Puede ser. Es decir, cada proyecto, dependiendo de los intereses que están de por medio, debe establecer las dimensiones de viabilidad. Bueno, ¿y quién establece eso? En principio, los involucrados. En principio, los involucrados, los directamente interesados en que la problemática se elimine, la problemática ya no exista, o por lo menos se mitigue el problema. Es muy fácil para nosotros, en nuestro medio, hoy por hoy, hablar del problema de la falta de seguridad. Y tenemos involucrados, ustedes lo saben. Este tema no es un tema político, por eso lo digo con confianza, es un tema de nuestra realidad, que inclusive nosotros, cada uno de nosotros somos ya involucrados en esa problemática. Pero esa problemática tiene un conjunto de problemas, formulamos una solución X y luego le hacemos un análisis de demanda para ver, perdón, un análisis de viabilidad para ver si es que no nos va a fallar más adelante. El proyecto puede colapsar más adelante y eso implica que hemos fallado en la primera parte del proyecto. Bien, en este punto me detengo un momentito y les voy a pedir algo. Yo sé que esta es una charla que la estamos dando para todos y todos están aprovechando de ella, así es. Si tienen una pregunta o una duda, en este caso, para esta modalidad de charla en línea, yo les ruego por favor que la anoten. La anoten y para no se olviden. Anótenla por favor con confianza, porque aproximadamente después de las 8:30 hasta las 9 tendremos un momento de preguntas y respuestas y espero que sean muchas preguntas para poder complementar lo que ahora estamos diciendo. Así que con confianza, por favor, bueno, tengan presente también que de aquí hasta las 8:30 nos falta un tiempito y quizás usted se canse un poquito, ¿no? Si se puede poner de pie, tomarse algo, no se vaya, porque por ahí vaya a perder algo importante, pero manténgase, por favor, para que pueda ver el ciclo completo de proyectos hasta el final y pueda tener la visión que realmente nos interesa que usted tenga. Voy a seguir adelante. Esta herramienta es la matriz de marco lógico. Es una herramienta que tiene muchas virtudes. Cuando se creó en el año 2000 aproximadamente, tuvo muchas personas que se opusieron a esta herramienta. Tengo que contarles esa historia, es un poco rara, pero así fue. Hubieron personas en instituciones inclusive, que no les gustó mucho el planteamiento, ¿no? No les gustó mucho. Pero ¿por qué no les gustó mucho? Porque ya no utilizaban las palabras tradicionales, objetivo general, objetivos específicos, beneficios, que eso se ha usado por años en la gestión de proyectos. Ellos utilizaron, y yo personalmente lo he adoptado para toda mi actividad de consultoría y capacitación, los mismos términos que inventaron en la época de la matriz de marco lógico, que hoy por hoy se sigue utilizando. Hay empresas, hay instituciones que han dejado de utilizarla quizás porque la ven antigua. Mi opinión es que no ha perdido vigencia, porque es extremadamente sencilla. ¿Qué es la matriz de marco lógico? La matriz de marco lógico es la representación de la solución a un problema. Entonces, si para el ejemplo de la falta de agua en una zona, decidimos, luego del análisis, de la formulación, problemas, objetivos, viabilidad, y escogemos como la mejor solución posible, la solución que dice que vamos a dotarles de un sistema de riego, estoy inventándome, por favor, eso lo vamos a escribir aquí, en esta cajita. Aquí va a decir, propósito del proyecto, implementación de un sistema de riego. Tan simple como eso, tan sencillo como eso. Y luego vamos a decir, ¿para qué? ¿Para qué sirve este sistema de riego? Fin. ¿Cuál es el fin? O los fines. Para que la comunidad cuente con agua suficiente para sembrar y también para que la comunidad tenga alimentos. Listo. Y este propósito de un sistema de riego
¿En qué consiste? ¿Qué es lo que va a tener? Lo ponemos acá. Componentes. ¿Cuáles son los componentes? Los componentes de este proyecto, y ya lo hemos visto cuál es, va a tener la parte de la construcción, va a tener la parte del equipamiento, la capacitación de los agricultores, quizás puede tener, es típico que se ponga un componente medioambientalista, podría tener también un componente de desarrollo institucional, si se trata por ejemplo, de la comunidad a través de cooperativas, de apoyo de un ministerio, y así en la parte de componentes se ponen los elementos que llevan a este propósito. Y luego las actividades, que son las actividades, todas las tareas que vamos a desarrollar para lograr los componentes. Lo acabo de decir muy, muy rápido, ¿ok? Pero en realidad esto hay que hacerlo con cuidado y despacio para que todo cuadre, como quien dice. Las actividades permiten lograr los componentes permiten llegar al propósito. El propósito produce o logra el fin. Es casi matemático. Por lo tanto, de aquí en adelante, yo a ustedes les animo a ya no hablar de objetivo general. Bueno, en realidad el objetivo general que algunos conocen así es el propósito. Objetivos específicos son los componentes y los beneficios son el fin. Puede usted utilizar el término que usted guste. Además, esta matriz tiene otras columnas, indicadores, KPIs, indicadores que sirven para medir metas, para saber que los fines se han alcanzado, los propósitos se han alcanzado, los componentes se han terminado totalmente, las actividades se han cumplido. Columna, indicadores. Columna de medios de verificación, ¿qué son? Las maneras de saber que los indicadores o conocer los indicadores. Si yo tengo una meta, por ejemplo, en el propósito, que significa dotar de agua a 200 hectáreas, entonces el indicador va a ser ¿cuál? Hectáreas. ¿Cuántas? 200. Y el medio de verificación va a ser algún método que va a servir para contar y poder decir, sí, ya logramos las 200 o no, solamente hemos logrado 150. Y así los medios de verificación para cada uno de los indicadores que ustedes ven. Y los supuestos en su momento, cuando salió esta herramienta, fue una verdadera innovación. Y hoy por hoy puedo decir que es un concepto muy simpático. ¿Qué son los supuestos? Es los factores externos al proyecto que tienen que darse para que el proyecto funcione. Factores externos, por ejemplo, que no llueva o que sí llueva, o que gane tal partido político, o que o que no exista tal cosa, etcétera. Supuestos, todo lo que se supone y que no depende de nosotros. Bien, lo voy a dejar ahí también. Le tengo mucho cariño a esta matriz y que obviamente hay que saber armarla, pero funciona así como yo les estoy diciendo. Avancemos. A partir de ese momento vamos a la ejecución del proyecto. Pero realmente ejecución no es propiamente construir, no es propiamente capacitar, tiene otras fases. Y a partir de este momento, para la fase de ejecución, les quiero presentar este modelo. El modelo de gestión de proyectos PM4R. BIT. Dice BIT ¿por qué? Deben ustedes saber que este modelo está basado en este documento, Guía Metodológica PM4R, que fue desarrollado para el BIT por este instituto, el INDES 2019. La última versión, no creo que hay una nueva versión nueva ahora, pero esta es la que yo conozco. Para algunos de ustedes que manejen proyectos, que conocen proyectos, seguramente han escuchado hablar y les gusta probablemente también el PMP. El PMP, que es el Project Management Professional, que es la categoría que adquiere un especializado en proyectos a nivel mundial y lo hace en base al modelo PMBOK. El PMBOK es manejado por el PMI Project Management Institute. Es el modelo más famoso del mundo y más completo del mundo. Yo estoy convencido de eso. Y es un modelo de proyectos, es un modelo excelente. Particularmente y por razones de mi inclinación pedagógica y también académica, yo decidí promover y trabajo y sugiero mirar un momento este otro modelo, el PM4R. El modelo PM4R es hijo del otro modelo y es más sencillo, es más claro, es más simple
y lo he encontrado extremadamente fácil de aplicar. Y es la razón por la que nosotros como Capa Consulting decidimos eh, presentar esta capacitación y técnica y criterios en gestión de proyectos, pero en base a un modelo que existe y que es reconocido a nivel mundial, el PM4R. Los animo a que ahora o más tarde ingresen al internet y pongan PM4R y van a encontrar que es el modelo que promueve el Banco Interamericano de Desarrollo. No es exactamente el modelo de ellos, pero sí es el modelo que ellos promueven. De hecho, ellos, el BID, financia muchos tipos de proyectos a nivel mundial, pero principalmente proyectos llamados sociales. Y ahí prácticamente imponen este modelo. Entonces, este es el modelo que el BID promueve y recomienda. Y yo me atrevo a decir que está muy bien, porque lo he utilizado. Este modelo tiene, como ustedes pueden ver, las fases de inicio, planificación, monitoreo y control, y ahí ya está el cierre de una vez. Es decir, el modelo PM4R incluye las otras fases que habíamos comentado. Inicio, planificación, monitoreo y cierre. ¿Y por qué no estoy mencionando implementación? Porque este es un modelo de gestión. Gestión significa dirección, significa llevar adelante, significa lograr que se haga. Claro que vamos a implementar. Vamos a implementar el proyecto. Por supuesto que lo vamos a implementar, pero para que esto se implemente adecuadamente, le vamos a dar un momento de inicio, una fase de inicio. Luego vamos a planificar el proyecto, lo ponemos en implementación y simultáneamente lo vamos a monitorear y controlar. Y como dice la flecha, esto se repite y podríamos estar replanificando el proyecto, lo implementamos, monitoreamos y podríamos estar ajustando la planificación y seguimos implementando, monitoreando, es decir, mejora continua, que es un concepto que por muchos años estuvo alejado de la gestión de proyectos. Y hoy por hoy yo he notado que en ciertos ambientes, inclusive universitarios, no se menciona esto. ¿Por qué no se menciona esto? Porque hemos aprendido o nos enseñan que un proyecto hay que planificarlo y luego hay que ejecutarlo. Y hay que ejecutarlo exactamente como fue planificado. No puede moverse una coma, no puede cambiar un detalle. Mayor aún en proyectos de infraestructura donde hay planos, hay detalle técnico de cómo deben ser las cosas y no debe moverse absolutamente nada. Pues déjeme decirle algo, eso es verdad a nivel legal en nuestro país. La ley de contratación pública y sus herramientas para la ejecución de proyectos obligan a que el contratista no cambie absolutamente nada. Sin embargo, estamos, por favor, en el año 2024. Estamos avanzados ya en el siglo XXI y sabemos hace mucho tiempo que nada es perfecto. La planificación es una acción que puede ser completamente hecha sin error alguno. Y sin embargo, en el momento de implementar necesitamos hacer ajustes. ¿Por qué? Porque existen factores externos, porque existen detalles que quizás no se podían considerar en la planificación, sino hasta el momento de estar en el sitio, o si no hasta el momento de estar implementando. Eso es una realidad absolutamente reconocida hoy por hoy en la gestión empresarial y la mejora continua. Por lo tanto, este modelo nos da esa oportunidad. Planifiquemos, ejecutemos y mientras ejecutamos o implementamos, monitoreamos y en lo que monitoreamos y controlamos, nos damos cuenta que hay temas que pueden mejorar o que deben mejorar y regresamos simultáneamente a planificar, pero no paramos la implementación. Y esto entonces se convierte en un ciclo durante la implementación hasta que terminamos y damos la fase de cierre. La fase de cierre es una fase necesaria. Es una fase necesaria. Miren, yo soy ingeniero civil de formación básica, perdón, inicial, ¿no es cierto? Y he tenido la oportunidad de participar en instituciones de obras civiles en algunos casos. Y es real que una institución que gestiona proyectos públicos, llamemos así, como carreteras, como vías, calles, como edificios, como hospitales, falla mucho en esta fase, en la fase de cierre. ¿Qué es la fase de cierre? Es la entrega.
es el momento en el que los productos y servicios que se han generado por este proyecto se entregan. Y tiene que producir satisfacción del cliente y las partes interesadas. En otras palabras, vuelvo al ejemplo del edificio, es cuando el edificio ha sido terminado con instalaciones y todo, y se lo entrega formalmente al propietario y se acabaron las obras, se acabó el proyecto, se acabó la fase de proyecto en sí misma y hacemos el cierre formal. Entonces el propietario debe recibir el edificio a conformidad. En vías, en nuestro país, en todos los países del mundo, tenemos dos fases, la recepción provisional y la recepción definitiva. El cierre es la recepción definitiva. Y en nuestro país y en muchos países del mundo, especialmente en Latinoamérica y América Central, existen muchos proyectos que ya están siendo operados, que el proyecto ya terminó hace mucho tiempo y no fueron cerrados, o al menos no fueron adecuadamente cerrados. Déjeme decirle que es una realidad un poquito dolorosa, pero tengo que decirlo porque estamos aprendiendo. Bien, a partir de aquí voy a mostrarles ya un poquito más rápido los diferentes instrumentos que el modelo PM4R propone y ofrece para las diferentes fases. Veamos. Primero que nada, lo que ustedes ven aquí es lo mismo. En la fase de inicio de planificación y de monitoreo, estos son instrumentos. Instrumentos, instrumentos. ¿Cuál es la propuesta? La gestión de proyectos por medio de la aplicación de un modelo de gestión. Hay más modelos de gestión, pero en este caso, aplicando el PM4R, nos deja ver que necesitamos aplicar y utilizar todos estos instrumentos. Estos instrumentos no son burocracia, no son papeles, son instrumentos de vuelo, son herramientas que sirven para que logremos un proyecto exitoso. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Ya el proyecto fue formulado, ya fue revisada la viabilidad, ya fue aprobado, ya tenemos el financiamiento y va a iniciar el proyecto. Pero para iniciar, vamos a aplicar estas tres herramientas. Y para la planificación, esta de acá, y para el monitoreo, esta de acá. Debo decir, con mucho respeto, para inclusive quienes ya conozcan de proyectos y estén en proyectos, que obviamente este modelo no es perfecto, no es el único, no es mandatorio, nada, es un modelo. En mi opinión, es un modelo muy completo, muy bueno y es muy sano adoptarlo. Vamos a ver, quizás no quiero que sea tan rápido, pero vamos a pasar por estos instrumentos para que ustedes los conozcan. En el inicio, tenemos la llamada acta de constitución. ¿Qué es el acta de constitución? El acta de constitución es una herramienta que sirve donde se pueden ver las experiencias previas, proyectos anteriores que se parecen a este, juicio de expertos, opiniones de expertos que ya han visto proyectos anteriores parecidos y dan su anticipación de las consideraciones y los cuidados que hay que tener para eso. Los lineamientos básicos de cómo tiene que manejarse el proyecto durante su ejecución. Recuerden, un proyecto puede durar un mes o puede durar 10 años. Y también considerar los planes de desarrollo. Si yo voy a tener un proyecto de una calle que se va a ejecutar en una ciudad, debo tomar en cuenta los planes de desarrollo que tenga la calle, que tenga el municipio considerado para no ir y ocupar la zona que ya está separada para otra cosa. Lo mismo en el sector privado. Igualito, tengo que tomar en cuenta el plan de desarrollo de la empresa para poder yo decir, vamos a iniciar, pero teniendo cuidado de esto. ¿Qué son estos dibujos de acá? Nos está diciendo lo siguiente. El acta de constitución que contiene esto se basa en la matriz de marco lógico, se basa en lo que se llama el perfil del proyecto, que es la herramienta que se usa al final de la fase anterior, que es la herramienta que se usa para lograr la aprobación, o la appraisal también. Y se basa en la aprobación. O sea, con estos tres elementos, que a su vez, ¿de dónde provienen? Provienen de la organización que maneja el proyecto y provienen del financiador. Así que veámoslo rápidamente. Estas dos entidades generan estos tres prerequisitos. Con estos requisitos ejecutamos, elaboramos la llamada acta de constitución y esta acta de constitución sirve para el equipo de proyecto y para los interesados. En este caso lo he explicado así un poquito despacio porque en realidad este gráfico tiene todo. El equipo de proyecto necesita el acta de constitución para trabajar. Los interesados en la problemática necesitan el acta de constitución. Es una partida de nacimiento. Es una herramienta
que en realidad, ya viendo el modelo detallado del PM4R, tiene incluso un formato. Un formato, nosotros acostumbramos a usar ese formato y irlo llenando. Afortunadamente ya está hecho. Y nos vamos dando cuenta cómo es ese formato. Y lo vamos llenando y vamos cumpliendo esta primera herramienta. Luego viene la matriz de resultados. También está en la fase de inicio. La matriz de resultados es la forma en que se lograrán los objetivos. Tiene los componentes. Consiste en la entrega de productos y resultados. Es una herramienta con hitos gruesos, generales. El proyecto entregará en 3 meses esto, en un año esto. Nos habla de plazos generales, de cuánto va a durar cada fase y nos presenta líneas, bases y metas. ¿A quién le sirve esto? Al equipo de proyecto para ponerlo en práctica, pero déjenme decirle, la matriz de resultados es una figura del proyecto gruesa, general, aproximada, que nos va llevando hacia el proyecto detallado en sí mismo. ¿Cómo se realiza, cómo se ejecuta esta matriz de resultados? A partir del perfil del proyecto y a partir del acta de constitución. Estos documentos a su vez los genera la organización, el financiador y el propio equipo. Tercera herramienta, matriz de interesados. ¿Qué es esa matriz? Esa matriz se logra generalmente por lluvia de ideas, se hace una lista de interesados, se recopilan los intereses y necesidades de los interesados, se hace un análisis de interesados, se clasifican a los interesados y se ven las estrategias para manejarse bien con los interesados, para que no haya oposición, para que haya más bien apoyo, para que hayan grupos que nos respaldan y que no nos oponen. Esta matriz de interesados en realidad es muy parecida a la fase de involucrados que vimos al principio en la fase de formulación y viabilidad. Es muy parecida y lo que hace, si es que no existe esa matriz, es hacerla. Y si sí existe, es confirmarla. ¿A quién le sirve esta matriz de interesados? Otra vez el equipo de proyecto. Porque el equipo de proyecto, quienes van a ejecutar el equipo de proyecto necesita saber jugar el juego. ¿Por qué? Porque todo proyecto es político por definición, maneja intereses. Y lo que buscamos es tener la habilidad de tener a la mayor parte de los interesados de nuestro lado e inclusive apoyándonos y ayudándonos a que el proyecto salga adelante. Y si no, tenemos y aquellos grupos de involucrados que sí existen, interesados, que se van a oponer a nosotros, saber también llevar, como decimos, el baile y manejarnos con sabiduría y hacer una especie de negociación a la hora de ejecutar. Eso no es nada, no es corrupción ni nada. Estamos hablando de habilidad de que el proyecto se ejecute. Existen gran cantidad de proyectos que no se terminan, que no se ejecutan o que se ejecutan a medias o que tienen parches. Es por esto. Entre otras razones, porque los interesados que están interesados no han sido tomados en cuenta. Y luego aparecen en medio de ejecución del proyecto, en medio baile, y nos dañan la fiesta. Bien, como decía, la matriz de interesados, ¿de dónde sale? Del mismo perfil del proyecto, del acta también, y son estas tres entidades quienes participan en ella. Hasta ahí tenemos la fase de inicio. Queremos tener un buen inicio, como todo en la vida, como por ejemplo en un matrimonio queremos tener un buen inicio, ¿no es cierto? Es igual. Un buen inicio es generar estos instrumentos adecuadamente y pasamos a la fase de planificación. La fase de planificación comienza con una herramienta llamada EDT y otra llamada cronograma. Yo pienso que la mayoría de ustedes conocen completamente la herramienta llamada cronograma o muy de cerca. La herramienta cronograma de proyectos podría ser la herramienta más antigua del mundo. Tuve mentores de proyectos que sostenían que seguramente el cronograma existía, la herramienta de cronograma existía desde la época del proyecto de la construcción de las pirámides de Egipto. Es absolutamente antigua, absolutamente válida, no ha cambiado en nada, no necesita cambiar en nada. Pero no todos conocen esta herramienta de acá, el EDT, Estructura Detallada de Tareas. Estas dos herramientas que tienen, generalmente se generan por lluvia de ideas, sirven es para descomponer el trabajo, descomponerlo en partes
y trabaja con lo que se llama paquetes, paquetes necesarios y suficientes, que son subpartes en que se divide el proyecto. ¿A quién le sirve? Otra vez al equipo de proyecto, para la ejecución detallada del proyecto. ¿Y de dónde viene? Viene del acta de constitución, de la matriz de resultados, de información histórica que nos habla de cómo se hace esto, cuál es la manera en que se hace esto, y aún de información científica. Ejemplo, si tenemos el proyecto social o público de dar agua a ese sector que necesita agua, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se hace? Entonces la información histórica nos habla y hay información científica de cómo debe ser un sistema de drenaje o de riego y la aportación de las personas que conocen sobre esto, participando del equipo y también los interesados de cómo debe ser para hacer el EDT y el cronograma. Déjeme decirle que en nuestro medio, en la mayoría de los casos, no participan los interesados porque pensamos que no deberían participar. No son técnicos, no son especialistas, no están dedicados al asunto, no pertenecen a nuestra institución, no pertenecen a nuestra empresa. Pero hoy por hoy eso ha cambiado mucho, en particular en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos también, pero en Europa la ejecución de proyectos participativos, por eso se llaman participativos, es realmente interesante cómo lo han logrado, proyectos muy, pero muy exitosos. En este punto me detengo otra vez. Aquí la inteligencia artificial ayuda mucho. Ayuda mucho desde el ángulo de la información científica y de la información histórica. ¿Por qué? Nos va a reducir mucho el tiempo para hacer esta estructura detallada de tareas y descomponer correctamente y en forma completa todos los elementos que debe tener este proyecto. Casi siempre encontramos falencias ahí. Por medio de la participación humana, determinamos todo lo que debe tener el proyecto y se nos escapa algo. Se nos va algo por ahí que no lo tomamos en cuenta o podemos tener una discrepancia en criterios y no queremos definitivamente aceptar que este elemento se ponga en este proyecto. Por ejemplo, en las vías generalmente se diseñaron y se construyeron, ¿qué parte? La carpeta asfáltica, el terraplén y algo mucho los sitios de cómo no es Pontazgo, bueno, los sitios donde cobran. Pero hay que considerar más cosas, hay que considerar la señalización, las entradas y salidas, las cercanías a los pueblos, los sitios comerciales que atraviesa, las estructuras donde van a ser ubicados los comerciantes que ahora se van a ver afectados por el paso de una vía grande, la mitigación, elementos que impidan que debajo de o al pie de las carreteras se asienten grupos sociales. De eso hablamos, de considerar que el proyecto considere todo lo que debe considerar. No es tan sencillo. Y la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo en eso, en considerar todo lo que debes considerar. Y el cronograma también, porque hasta la inteligencia artificial puede darnos tiempos. Para verlo un poquito más, aquí está. ¿Cómo es el EDT? Nos muestra el objetivo del proyecto, los componentes, los entregables, los paquetes. Va seccionando en partes, subpartes, para que podamos tener todas las subpartes posibles para que no se nos escape nada. Y luego viene el cronograma. Aquí tenemos un pequeñito dibujo de un cronograma. Este cronograma dice, por ejemplo, un paquete de trabajo, paquete de trabajo consta a su vez de estas actividades. O sea, que cada paquete está conformado de las actividades. Esas son las que ponemos en el cronograma. Estamos aquí mostrando lo que generalmente nos ofrece el Microsoft Project. Algo similar hace el programa Merlin y otras aplicaciones informáticas de proyectos. Pero en realidad, y yo los animo a pensar así, son solo herramientas. Lo fundamental es el criterio del gerente de proyectos y su equipo. Entonces, en realidad, este cronograma es el resultado de una estrategia de redes de actividades, red per CPM, que es la que más se utiliza. No es mandatorio, pero es muy aconsejable entonces que un cronograma sea el resultado de una red de actividades. Hoy por hoy existen muchas aplicaciones que lo hacen en forma automática y muy sencilla. La más conocida, Microsoft Project. Años atrás se hacía manualmente y era muy difícil. Entonces, cuando hablamos de cronograma, hablamos de estas actividades en el tiempo. Aquí hay una secuencia, aquí hay un paralelismo.
y deberían, en mi opinión, provenir de un previo análisis de secuencia que nos da este resultado. Esto es el EDT y este es el cronograma. ¿Qué viene después? Viene una matriz llamada matriz de riesgo. ¿Qué es la matriz de riesgos? Es simplemente algo que con lluvia de ideas se hace, un FODA. Es para ver cuál es la situación de fortalezas y debilidades de mi proyecto. Identificamos los riesgos que podrían detener el proyecto, que podrían en un momento dado parar todo lo que estamos haciendo, malograr nuestro proyecto, que se alargue, que cueste más. Hacer una valoración de riesgos y tomar decisiones sobre qué acciones debemos tomar para mitigar el riesgo. Los riesgos, atención, no son problemas que existen, son problemas que pueden existir. Y hoy por hoy se acepta que la matriz de riesgos y los riesgos en general son un elemento de planificación. Tiempo atrás no era así. Tiempo atrás se llegaba a decir, ojalá que no pase. Pero eso ya no puede ser. Se debe profundizar en el tema y hacer este ejercicio para llegar a la conclusión de lo que podría salir mal. No es pesimismo, es responsabilidad. ¿Cómo se hace este ejercicio que sirve para el equipo de proyecto? Se hace por medio de la matriz de interesadas, de ahí salen esos riesgos, del EDT, del cronograma y red, del presupuesto y de la información histórica. ¿Qué más debemos considerar en la planificación? Una llamada matriz de adquisición o adquisiciones. Sirve para planificar desde el principio todos los requerimientos de obras y servicios, es las compras, las adquisiciones, las contrataciones, determinar las especificaciones y los sistemas de adquisiciones que se vayan a utilizar. Eso es particularmente importante, por ejemplo, en proyectos públicos, donde es mandatorio utilizar la CERCOP, el servicio y la legislación de compras públicas. ¿Okay? Entonces se habla de un plan que también se llama plan de adquisiciones. El modelo PM4R lo llama matriz de adquisición, pero es lo mismo. ¿A quién le sirve esa matriz de adquisiciones o compras o contrataciones? A la propia organización que generalmente es la que se ocupa de las compras, a la entidad financiadora que generalmente está muy interesada en saber a quién y cuánto y cuándo se va a hacer compras o contratos, y el equipo obviamente para ejecutar esas compras. ¿De quién dependen estos requisitos? Bueno, perdón, ¿de dónde sale esta matriz? Del EDT también, del cronograma, del presupuesto, del contrato de financiamiento y de las condiciones del mercado, propiamente dicho, porque vamos a comprar a proveedores que van a competir. Aquí tenemos entonces a las dos entidades que se ocupan de esto. Seguimos. Otra herramienta de planificación, matriz de comunicaciones. Es algo muy sencillito. Consiste en identificar las necesidades de comunicación y hacer un ordenamiento de la comunicación. Parece algo muy simple, pero se encontró que los problemas de comunicación interna del personal con los proveedores, con los usuarios, con los involucrados, con los jefes, con los financiadores y con la entidad, con la comunidad en general, esas comunicaciones deben facilitarse. Así que se hace este ejercicio, sirve para todos ellos y proviene de acá, de la matriz interesada, del cronograma y de ciertos factores organizacionales que lamentablemente en muchas empresas o instituciones donde nosotros laboramos hay ciertos problemas de comunicación, no somos tan efectivos y eso complica la suerte del proyecto. Y una herramienta más de planificación, matriz de responsabilidad. ¿En qué consiste? Consiste en analizar los paquetes de EDT, identificar los roles requeridos, quién hace qué, determinar las competencias requeridas y se asignan cargos. ¿A quién le sirve? A la organización y al equipo y proviene del EDT, del cronograma, de la matriz de riesgo, ahí aparecen también asignaciones y factor organizacional. Me disculpo un poco por la velocidad en la que hemos hecho esta fase, pero era necesario porque ustedes lo que están viendo es la existencia de todos estos instrumentos como recomendables para una buena oportunidad de proyecto. En este punto vamos a hacer una dinámica para cambiar de posición por un momento y qué es lo que vamos a hacer. Por favor, ¿me va a ayudar Diego para la dinámica, por favor? Correcto, a continuación se realizará una encuesta de solo una pregunta. Se le enviará el link en el chat de Zoom a los participantes para que la hagan en vivo.
Esta es una dinámica para evaluar cómo les va apareciendo la capacitación y recibir su retroalimentación en una sola palabra. Por ejemplo, productivo, completo, útil. A continuación le pasaremos el link por el chat de Zoom para que puedan participar en la dinámica, por favor. Esperemos unos minutitos para que vayan terminando de llenar la encuesta. Recordemos que es con una sola palabra, nada más. Los resultados ahí se van mostrando en pantalla. Listo, entonces quedó registrado la participación de la dinámica. Continuamos con el ingeniero Mario Dueñas con la clase. Listo, bueno, muchas gracias y agradecemos sus buenas opiniones, ¿no? Veo que estamos quizás logrando el resultado. El resultado es que ustedes aprendan, que ustedes conozcan, que ustedes se actualicen y puedan aprovecharlo en sus ambientes de trabajo. Vamos a continuar, voy a volver a compartir la presentación que estamos haciendo. Me permite un ratito. Listo. Entiendo que estamos ahí ya mirando la presentación otra vez. Vamos a la fase de ejecución, pero como gestión lo que nos interesa es el monitoreo y control. Interesante que PM4R solo propone dos herramientas de monitoreo. El uno se llama la matriz de planificación. La matriz de planificación es una herramienta completa y muy detallada y sin embargo entra en una sola página. Es muy novedosa porque se puede entender un proyecto de cualquier tamaño, de cualquier tipo, de cualquier costo, se lo puede entender en una sola página y eso es extremadamente útil porque nos permite monitorear y hacerlo en forma dinámica. ¿Qué hace esa matriz? Sí, o sea, se llama matriz de planificación, ese es el nombre que le dieron en PM4R, pero realmente es una matriz de monitoreo. Sirve para resumir la información de los instrumentos de planificación del proyecto. Es un tablero. Es un tablero sencillo, simpático, pero que debe estar actualizado. Cada vez debe ser actualizado. ¿Cómo se construye este tablero? Este tablero se construye a partir de todas las herramientas anteriores. LDT, el cronograma, presupuesto, la matriz de riesgo, la matriz de adquisiciones, la matriz de comunicaciones, la matriz de responsabilidad. Todo lo anterior abona a este instrumento y es tan útil que aparte de servir para un proyecto, por ejemplo, un proyecto puede durar 3 años, sin embargo, sirve para un POA. Es el insumo que se utiliza para un POA, Plan Operativo Anual, o para un PEP, Plan de Ejecución del Proyecto. ¿Okay? ¿Y a quién le sirve? Bueno, le sirve a todos, obviamente, aquí le sirve a todos. Y luego tenemos una herramienta llamada gestión, más que herramienta, es una metodología llamada gestión del valor ganado. Earned Value en inglés se conoce desde hace mucho tiempo. En nuestro medio y en Latinoamérica se usa poco. Se usa poco y yo los animo a que la investiguen y la apliquen. Es un método simple de conocer al instante el estado de avance y el estado de salud de un proyecto que está en plena ejecución. ¿De qué se trata? Es una herramienta que permite comparar el trabajo planificado versus el completado, por un lado. Genera dimensiones, genera 3 dimensiones. Y con esas 3 dimensiones, nada más, sabemos inmediatamente cómo está nuestro proyecto y sirve para estimar tiempos y costos faltantes. Yo he visto en nuestro medio solo un caso de un proyecto grande, un proyecto complejo que utilizaba esta herramienta. Sin embargo, propongo y recomiendo que se utilice a fondo en cualquier proyecto, no importa el tipo, privado, público, lo que sea, no importa que lo utilicen porque es fácil de aplicar y le da una inmediata información sobre cómo va nuestro proyecto. Bueno, aquí dice quiénes proveen estos instrumentos y a quiénes les sirven, ¿no? Listo. Esto es lo que hemos podido ver del modelo PM4R, pero ahora nos toca mirar algo más. Nos toca hablar sobre ISO. ¿Qué tiene la ISO para lo que es proyectos? Primero tengamos en cuenta lo siguiente. Modelos como el ICB, como el PMBOK que yo mencioné anteriormente, como el PRINCE, otras normas que existen. Son diferentes modelos y o normas
que se utilizan en el mundo para gestionar proyectos. Entonces, nosotros nos decimos, bueno, ¿y pero por qué vamos a enfocarnos en la ISO? Porque establece un lenguaje común e internacionalmente aceptado. Entonces, las ISO, las normas ISO, son modelos también, modelos empresariales o modelos de proyectos. En este caso, vamos a incursionar a la norma ISO 21500. La norma ISO 21500 es una norma parecida a la norma ISO 9000, la 14000, la 45000, que algunos de ustedes seguramente lo conocen, pero sirve para gestionar proyectos. Ya no tiene el mismo enfoque de PM4R. El PM4R es un modelo que va de la punta a la punta. El 21500 tiene otro concepto. Tiene el concepto de manejar muchos proyectos, muchos programas y aún lo que se denomina portafolios. ¿Qué son portafolios? Son conjuntos de programas que implican inversiones. Ya inversiones. Entonces, la norma ISO 21500 proporciona un marco genérico, general y aplicable a cualquier tipo de proyecto independientemente de su trabajo o complejidad. Y tiene esta familia de normas y subnormas, como ustedes lo pueden ver aquí, tiene una serie de herramientas. Pero para los que conocen ISO 9001, es como la ISO 9001. La ISO 9001 es una norma enfocada a alcanzar y mantener la calidad y la satisfacción del cliente. La ISO 21500 es una norma orientada a alcanzar y mantener los resultados exitosos de la gestión del proyecto. Tiene el mismo concepto. Se puede aplicar paralelamente con la PM4R. Es muy útil hacer eso. ¿De qué se trata? Simplemente establecer una estrategia de implementación basada en misión, visión, factores ambientales, etcétera. Ya se trata de una organización. El modelo anterior, el PM4R, más está dirigido a un proyecto o a un grupo de proyectos. Pero acá está, este modelo de acá se basa en una organización que tiene proyectos. Ejemplo, un ministerio, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, tienen proyectos, manejan un conjunto de proyectos. Pero el sector privado también, en otro ámbito, por ejemplo, un conjunto de proyectos de mejoras comerciales, un conjunto de proyectos de ampliación y mantenimiento de capacidad operativa, un conjunto de proyectos de mejoramiento de los sistemas informáticos y de la comunicación con su mercado, bla, bla, bla. Entonces, eso se considera las diferentes necesidades, son problemas, necesidades, oportunidades, y a esas vienen los proyectos. Y aquí tenemos una serie de factores que hay que considerar para cada uno de los proyectos y meterlos en el modelo o en la norma 21.500. De aquí en adelante yo no lo voy a llamar norma, es una norma, pero en realidad es un modelo de gestión, es un modelo empresarial, es un modelo empresarial de gestión de proyectos. ¿Qué nos muestra? Bueno, así es la norma, ¿no? Obviamente no la podemos mirar en detalle en esta sesión de hoy, pero para que la conozcan y vean, ¿no? A partir del capítulo 4 y luego el 5, tenemos una serie de capítulos que nos hablan del deber ser, de requisitos de que deben cumplirse para una adecuada gestión de proyectos. La 4.1, proyectos, programas, cuáles son, qué entornos tiene, cómo se implementa la estrategia, los enfoques integrados que tienen que aplicarse hoy en día, principalmente de gobernanza y gestión, eso es actual. Y luego nos habla sobre, propiamente dicho, las normas. Entonces, los proyectos tienen que tener su parte general, su resumen, los beneficios y consideraciones. Esto más adentro es más detallado, obviamente. No le vamos ahorita a marear con los subcapítulos que tiene la norma. Aquí tenemos un esquema que lo vamos a mirar por encima nomás porque como ven tiene algunos elementos, pero se parece un poco a lo que nos planteó PM4. Tenemos unos requisitos de iniciación, planificación, implementación, control y cierre. Tiene tiene el mismo fundamento, tiene la misma filosofía, pero tiene requisitos un poquito diferentes. ¿Por qué? Porque son más dedicadas a la empresa y no tanto al proyecto. La empresa que genera o que maneja proyectos.
Y básicamente lo que hace es preguntarse qué es lo que se va a entregar, cómo se lo va a entregar, quién lo va a proporcionar y cuándo se proporciona. Esta es la parte filosófica de la norma para poder entenderlo de manera fácil. Pero se refiere no a un proyecto generalmente, sino a un conjunto de proyectos, a todos los proyectos que se manejan en esta organización. Aquí vemos un tema interesante. Comparamos la 21.500 con la PMBOK. La PMBOK es la que yo mencionaba anteriormente, la más conocida del mundo, del modelo del PMBOK, y vemos que las fases son prácticamente las mismas. Y comparamos lo que llaman materias, se refiere a las áreas de conocimiento que maneja, y ustedes pueden ver muy, pero muy parecidas. Y también nos hablan, por ejemplo, del número de procesos, cuántos procesos maneja la 21, 5, todos manejan 5, las materias parecidas, los procesos parecidos. En realidad, la ISO 21500 es un poco más sencilla que la PMBOK, pero un poco más compleja que la PM4R. Bien, deseamos hacerles conocer que estamos ofreciendo para el mercado y para nuestros amigos que se interesen este curso de formación completa. El curso tiene este nombre: Curso de Gestión de Proyectos, Formulación, Evaluación, Ejecución y Seguimiento. Lo que hemos hablado es un curso completo. El curso maneja estos módulos. En el módulo cero, que le llamamos cero, todos los temas referidos a formulación y evaluación que vimos al principio. Esto de aquí es algo nuevo, no lo habíamos puesto anteriormente. Hay una serie de elementos iniciales que luego sirven para la formulación y viabilidad. Lo hacemos en vivo, clases en vivo. Luego entramos al modelo PM4R, inicio, planificación y monitoreo. También son módulos que se te dictan todos en vivo. Y luego entramos a la 21.500 también, todo en vivo. Tenemos el gusto de incorporar actualmente en nuestro producto tres bonos interesantes, muy interesantes. Uno, el bonus uno, que sí lo teníamos antes, que es que necesitamos ejecutar un proyecto en clase, un proyecto que lo vamos a desarrollar por completo y que les queda como plantilla y como formato absolutamente validado, y que lo realizamos entre todos y que nos va a servir como poner en práctica lo que en teoría puede resultar a veces un poquito pesado. El bonus número dos es la aplicación de la IA en la gestión de proyectos. No podemos dejar de aprovechar esta herramienta actual, que inclusive me he enterado que tiene hoy por hoy una actualización de cada 15 días. Nunca sucedió en la historia de la humanidad que una tecnología tenga esa velocidad de actualización. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a transversalmente mirar cómo se aplica la IA en cada una de las fases del proyecto. Y finalmente tenemos lo que se llama futuras actualizaciones. Esto de aquí sin costo alguno, todo lo nuevo que se pueda crear para otros nuevos programas que abramos, ustedes tendrán acceso a eso sin ningún costo, para que ustedes no se queden afuera, ¿no? Este es el precio regular de nuestro producto, y a ustedes les ofrecemos un descuento interesante, y este es el precio al cual quedaría. Pueden ver que existen estas formas de pago en dos cuotas o en 3 meses para hacerlo con tarjeta, ¿no? Este es el código que ustedes utilizarán. Si se interesan, ustedes van a poder utilizar este código para que sean beneficiarios de este descuento y de estas formas de pago. Tenemos aquí ya nuestro curso, ya está programado para un inicio del 27 de junio al 12 de julio. Tiene una duración de 40 semanas, equivalente a 40 horas, equivalente a 3 semanas, y tendrá una modalidad virtual, es decir, que tenemos unas clases sincrónicas y otras asincrónicas. ¿Ok? Ahí tienen ustedes cómo pueden ustedes comunicarse para inscribirse si se interesa. Tenemos una, un testimonio, un buen amigo, que ya es un buen amigo, Braulio, que participó con nosotros y nos habla de que le ha ido bien, le ha gustado el curso que nosotros hemos dictado, ¿no? Además de esto, pues deben saber ustedes que tenemos capacitaciones del mismo tipo, de la misma metodología, igualmente interesantes y aplicables, prácticas, en todos estos temas que ustedes pueden ver aquí. Y es algo que nos gustaría que ustedes pudieran
cuando ya reciban ahora su certificación, los animamos a que la publiquen. La publiquen por LinkedIn o por las redes sociales, pues ustedes van a beneficiarse y nosotros también. Bueno, esta es nuestra última lámina para que puedan comunicarse con nosotros, bien sea para consultas, para preguntas o para inscribirse en nuestros cursos, ¿no? En este punto, aprovechando el tiempo, abro el momento de preguntas y respuestas y yo les pido que por favor eh, habiliten su micrófono y hagan la pregunta para contestar. Adelante, por favor. Estimado ingeniero Mario Dueñas, a ver si me ayuda Dígame, retrocediendo, por favor, las diapositivas del lado de compras de los cursos, para retroalimentar ahí. Esa es la ¿ahí? primera. Ok, ¿Ahí? sí, por Sí. favor. Antes de continuar con las preguntas, a ver, sin duda igual es muy a menudo que estamos participando en toda clase de proyectos, por lo que es necesario desarrollar nuevas competencias alrededor de esta temática y qué mejor de la mano de nuestro equipo de consultor. Para los que tomen acción y se inscriban al curso completo, recibirán el 20% de descuento en la capacitación, que quedan $230 ya incluido IVA. Continuamos con la siguiente imagen. Aquí, como podemos ver la información, en el chat enviaremos el formulario de inscripción para que puedan participar. Pueden cancelar de la siguiente manera: un solo pago o en dos partes de $115 mediante transferencia. Pagos con tarjeta de crédito de 3 a 6 meses sin intereses. Y ahí están los valores a 3 y a 6 meses, ¿no? Como indica la imagen. En el chat enviaremos el formulario de inscripción para que puedan participar y se animen a ingresar a nuestros cursos, ¿no? Le dejamos también nuestro WhatsApp directo para apoyarles con su inscripción y información necesaria. Sí, me gustaría comentar algo que es obvio, pero quiero dejarlo muy afirmado. El curso es completo. El curso nos permite caminar por todas las fases del proyecto como lo hemos hecho hoy, pero detalladamente y con técnica. La fase de formulación y evaluación se basa en las herramientas que el BIT utiliza para eso, que los vimos a su momento, que son los árboles de problemas, objetivos y marco lógico. Y la fase ya de ejecución y control se basa principalmente en el modelo PM4R. Hemos escogido ese modelo como modelo de detallamiento, es decir, que vamos a aprender a aplicar y vamos principalmente a conversar, porque es muy, pero muy didáctico y muy interesante comprender cómo aplican otros el modelo internacional PM4R y las dificultades, o más que dificultades, las preguntas y las dudas que pueden salir. De esa manera es muy, muy fácil aprender con la práctica, intercambiando experiencias de un mismo modelo. Así que en definitiva, nuestro curso es un curso detallado y completo de lo que hoy hemos visto. Bien, ¿qué les parece? ¿Alguna pregunta, por favor? Estoy listo para ayudarlos. Díganme nomás. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, primeramente agradecer por la capacitación, ha sido muy enriquecedora y bueno, pues muy interesante. Mi pregunta es la siguiente: ¿con qué norma o modelo se sugiere plantear proyectos para las juntas parroquiales principalmente, desde su experiencia? Claro, a ver, yo le digo con absoluta sinceridad, yo recomiendo el PM4R. Usted no va a encontrar que el PM4R está siendo utilizado en ese nivel. No está siendo utilizado, seguramente porque no hay la suficiente difusión y capacitación. El PM4R es uno de los modelos más sencillos y más completos que existe en el mundo. Y por eso yo recomiendo justamente aplicarlo en un ambiente como parroquiales, donde es claro que nuestro público, los involucrados, los interesados, las partes interesadas, son personas generalmente, no siempre, con el suficiente nivel académico. Pero eso no es un problema para este modelo. Así que yo le recomiendo aplicar el PM4. Listo, muchas gracias. Todo gusto.
Otras preguntas, por favor. ¿Se anotaron? Profesor, ¿Cómo está? Mucho gusto. se planifica siempre, se hace la planificación de cuánto va a ser el costo final del proyecto y hay, como usted mencionaba, unas técnicas para evaluar cómo se va en la ejecución con esa planificación de los costos. Pero muchas veces, en muchas ocasiones hemos escuchado que generalmente muchos proyectos terminan con un sobrecosto y terminan con, digámoslo así, sobre tiempo, no terminan en el plazo planificado, sino tiempo después. Pero, ¿hay algún parámetro para decir, es normal un porcentaje de sobrecosto o es normal X tiempo de más en un proyecto? Hay un parámetro que se puede decir, bueno, hay un rango de, digámoslo así, de probabilidad de que pueda subir un poco este porcentaje del costo del proyecto y ya si sube a un, hablamos de un 100, porque muchas veces hemos escuchado en proyectos de obra pública que se fue al 50 o al 100 o a veces hasta más del 100% de lo planificado. ¿Cuál es ese porcentaje, profesor, en su experiencia que nos podría indicar? Muy bien, mire, primero déjeme decir lo siguiente. Es verdad, siempre tenemos un presupuesto planificado, ¿no es cierto? En gran cantidad de casos, al llegar ya a la evaluación del presupuesto, el establecimiento del presupuesto, ya venimos con problemas, ya venimos con errores que en la mayoría de los casos no son notables. Se debe a errores en el instrumento llamado EDT. El instrumento llamado EDT, estructura de desglose de tareas, es bastante utilizado en Europa, por ejemplo, eh, pero en nuestro medio casi no lo veo. El EDT es un árbol. Es un árbol donde se hace un ejercicio para que no me falte nada. Y ahí está la principal causa de los presupuestos insuficientes. Al extremo que usted lo dice, por ejemplo, la carretera Esmeralda-San Lorenzo costó justamente el doble. Usted lo está diciendo y tenemos un ejemplo que es casi, y estamos hablando de hace 20 años. Pero ¿por qué pasa esto? Porque no han seguido un proceso cuidadoso, detallado, lógico, secuencial de planificación. He notado con muchísimo respeto que hay muchas personas que de alguna manera discriminan o quizás se podría decir desprecian un poco la planificación. Algunas entidades creen que es un pasadero de tiempo, creen que es papel, o también yo veo muchos profesionales que no están bien formados. Entonces van directo al cronograma, van directo al presupuesto. Algunos hacen inclusive un cronograma valorado y ahora sí vamos a construir. Eso es un error terrible. ¿Por qué? Porque la gestión de proyectos es la solución de un problema por aproximaciones. Vamos de lo amplio a lo estrecho poco a poco hasta que al fin llegamos a un detallamiento. Pero ese detallamiento ya trae todo un antecedente de las herramientas que nos han permitido considerar si es posible todo o casi todo, no es perfecto, y justamente tenemos ahora la novedad, eso es algo relativamente nuevo, de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos es una herramienta de planificación que no es tan sencilla, que requiere identificación de riesgos, luego la evaluación, luego acciones de mitigación, planes de contingencia, y la incorporación de estas herramientas dentro de la macro planificación. En nuestro medio, yo he llegado a escuchar personas educadas, formadas, capacitadas, que piensan que cuando uno elabora una matriz de riesgos, un plan de riesgos, dicen, tú eres pesimista. Yo he notado en Latinoamérica, escuché decir gerentes de proyectos que digan, no hay que hacer eso, ojalá que no pase nada. Bueno, eso no es profesional, eso no es profesional, eso no es responsable. Entonces, el modelo PM4R nos obliga casi a dar paso a paso a paso y cuando ya llegamos al presupuesto, verdaderamente estamos muy bien afinados. Sin embargo, como no todo es perfecto, yo aprendí de consultoría del Banco Mundial, de consultores de Holanda que me formaron por más de 10 años y tuve esa suerte de tener esa formación. La siguiente escala. Proyectos de poca complejidad, 5 o máximo 10% de imprevisto. Proyectos de mediana complejidad, 15 al 20,
proyectos de alta complejidad, 25 al 30 de imprevistos. Pero tienen que ser imprevistos. Ahí es un tema muy importante. Si usted va por una carretera y cuando pasa por un puente no tiene baranda, eso no es un imprevisto. Eso es negligencia. Eso es un plan mal elaborado o mal ejecutado, pero no es un imprevisto, es algo que de pronto sucedió. Si es imprevisto, que haya una tormenta o un terremoto y nos dañe la vía. Eso es imprevisto, porque eso ya inclusive es caso fortuito. Entonces yo les recomiendo ese juego de 5 al 10% de baja complejidad. Tiene que ver con la complejidad. ¿Qué tan complejo es esto? ¿Qué tantas personas participan? ¿Qué tantas organizaciones están involucradas? Eso crea complejidad. ¿Qué tanta tecnología de punta está inmersa o no probada, por ejemplo? ¿Qué tanta complejidad organizacional tenemos que enfrentar para hacer un proyecto? Entonces, sí, yo le recomiendo igual considerar esos rangos. Le cuento con mucho gusto que yo colaboré con Regeneración Urbana de Guayaquil, justamente con este modelo, justamente en el año anterior al tiempo de Jaime Nebot, y pusimos muchos proyectos en orden y tuvimos que decidir que esos proyectos tenían un 30%, el máximo, de imprevistos. Se debe a que la ciudad no tiene un buen levantamiento, un completo levantamiento de lo que hay debajo de la tierra. Por mucho que se hizo un gran esfuerzo, es una realidad. Esa es una realidad. Entonces, los constructores, sin ninguna mala intención, se encontraban cajas, se encontraban tuberías que no estaban en ningún plano. Es porque el Guayaquil antiguo y nuestro Guayaquil no es como en ciudades como Roma, París, que tienen debajo de la ciudad otra ciudad, como Nueva York. No, nosotros tenemos todo enterrado. Entonces, en sus momentos no hubieron levantamientos as-built como para saber exactamente lo que hay debajo. Sería tan costoso levantar todo para ver qué hay. Entonces, se tuvo que tomar la decisión de adoptar desde un 10 a un 30% que variaba el imprevisto, porque había un momento en que no había nadie que pudiera saber con qué nos íbamos a encontrar. Pero siempre que se califique de imprevisto. Y claro, tuvimos algunos problemitas porque algunos contratistas, constructores, decían que habían encontrado este problema y no era imprevisto. No era imprevisto, eran sus incumplimientos, su falta de buen trabajo como ingenieros, ¿no? Bien, eso es lo que les puedo recomendar. Muchas gracias. No sé, José, le respondí su pregunta. Sí, muchas gracias, profesor. Muy amable. Gracias por el dato. Lo anoté. Gracias. Con mucho gusto. ¿Quién más, por favor? Una Buenas pregunta. noches, Buenas noches, Luis Felipe. Buenas noches, diga. ¿cómo está? Sí, Bueno, soy nuevo en esto, está súper interesante, lo felicito, y eso sí motiva para seguir aprendiendo. Eh, ¿qué? Como antecedente, y quería preguntarle, en la viabilidad, cuando se está haciendo la formulación y la viabilidad del proyecto, ¿estos análisis o datos tienen un presupuesto aparte o es parte del proyecto como tal, lo de la viabilidad? Excelente No sé si pregunta. explicaba la pregunta. Excelente pregunta, porque hasta en los niveles más altos hay dudas sobre esto. Pero yo le digo mi opinión. Yo le digo mi opinión. Debe tener un presupuesto aparte. Es lo que cuesta resolver un problema. Y es parte de. En esta fase, si se hace bien, no solamente habrá una posible solución, hay varias posibles soluciones. Y hay que escoger la mejor, la que da los mejores beneficios, la que beneficia más, etc. No solamente una, pero la generación de esas soluciones tiene costo. Y luego hacer los estudios técnicos de viabilidad financiera. Imagínense usted, por ejemplo, un estudio de viabilidad ambiental. Por supuesto que cuesta. Por supuesto que cuesta. Entonces sí, debería ser un presupuesto aparte. En los proyectos públicos se tiene la costumbre de que lo que hace la entidad financiadora, como el Banco Mundial, la CAF, etcétera, es que ofrecen al país el financiamiento de esos estudios, cuando todavía no tenemos algo en firme. Y luego financian el proyecto propiamente dicho. En el sector privado hay resistencia
De decir, pero ¿por qué vamos a gastar en esto si ni siquiera sabemos si lo vamos a hacer? No sabemos ni cuánto va a costar y recién vamos a tirar números para ver si lo hacemos o no lo hacemos. Sí, es un poco duro, es un tema que no es fácil, pero sí cuesta en un momento dado llegar a una solución. Y esa solución a veces tiene riesgo, porque he conocido de proyectos que después de hacer varios análisis de viabilidad no pasa ninguno y el proyecto no se hace. No se hace ¿por qué? Porque no se debe hacer. Se descubre que no se debe hacer, o al menos como está planteado, no. Y ese dinero se pierde. Claro, se llama costo muerto en contabilidad, si no estoy equivocado. Muchas gracias. Listo, a la orden. ¿Alguien más, por favor, alguna pregunta? Hola, buenas noches. Sí, por hacer Buenas una noches. consulta. Eh, Bien. Bajo su expertise, ¿cuál es la mejor fuente para nosotros saber cuál puede ser un potencial proyecto, ¿no es cierto? Porque como usted bien lo mencionaba, pues creo que en la empresa privada, en el sector privado, es mucho más complejo tener esta visión, esta cultura de la gestión por proyectos. No todos están como que muy abiertos o también depende mucho del tamaño de la empresa el tratar de ejecutar un cambio sin tener todo este mapeo, ¿no es cierto? Sin mapear mis procesos, sin tener un FODA establecido. Entonces es más difícil saber cuáles pueden ser los proyectos que deberíamos priorizar versus los que podríamos esperar o postergar, ¿no es cierto? Entonces sí me gustaría saber cuál será la mejor fuente para poder saber esto. Bueno, esta es una pregunta clave para el sector principalmente privado. El sector privado, la empresa funciona por rentabilidad, generalmente o principalmente, aunque sí hay empresas que tienen lo que se llama beneficios mixtos, también beneficios monetarios, pero hablemos de una empresa general y más bien enfoquémonos si es posible, Verónica, ¿no? Si es posible una empresa pequeña, una empresa mediana con una facturación de quizás 200.000 anuales, no pasa de ahí. ¿Y cuál es la mejor fuente para que se generen los proyectos? Bueno, hay dos posibilidades ahí, las he visto. La una es que el jefe, el dueño, el propietario diga, tenemos un problema, ya, generada el proyecto. ¿Por qué? Porque llegó desde arriba. Entonces, ¿qué hace el jefe? El jefe ve los problemas. ¿Qué es lo malo de eso? Que es el único que ve los problemas. Entonces, si nuestro chofer de nuestro vehículo, nuestro único camioncito que se va a entregar los productos, encuentra un problema en la manera como funciona el camioncito y está pensando, deberían comprar otro camioncito o por lo menos hacer un overhaul, no sé cuánto, pero nadie lo escucha, nadie lo escucha y entonces el problema que sí existe no es detectado. Y no es detectado porque porque al jefe no se le ocurrió. Con todo respeto, pero eso es lo que sucede. Entonces, lo que yo recomiendo y lo que creo que es prácticamente una norma en los países desarrollados, cuando digo desarrollados sin querer ser ofensivo ni a mi país ni a nuestro país, me refiero a Estados Unidos, Europa fundamentalmente, algo he visto en Italia, algo he visto en España de esto, es la mejora continua. La mejora continua como cultura, como mecanismo de vida, como forma de pensar de una empresa, es fundamental. En nuestro medio estamos en pañales, impresionante. Inclusive he visto empresas con certificaciones ISO 9001 que se supone que tienen la mejora continua y no nos entregan la excelencia en la calidad ni el servicio al cliente, porque de alguna manera no la tienen. La mejora continua en realidad es un concepto. Es un concepto ya es antiguo, en 1950-60, ahí apareció. Y hoy por hoy, inclusive con las herramientas informáticas que hoy día existen, por ejemplo, las herramientas de BPM, Business Process Management, es mejora continua, y son mecanismos para que en forma continua y rutinaria, no eventualmente, no cuando se me ocurre, no cuando me pongo a pensar en esto, sino siempre estoy buscando los problemas. Pero para encontrar los problemas, en ningún lado le van a aceptar que los problemas salgan porque yo lo dije o porque el señor chofer opina. O como me pasó a mí una vez en una empresa de muebles muy pequeñita, donde la esposa decía los problemas, la esposa del dueño. Entonces, si alguien no estaba de acuerdo, no era un problema, es inútil, no tiene sentido. Es cuando hay una mecánica,
de mejora continua. Y esa mecánica consiste básicamente en la formulación de los procesos, la optimización de los procesos, la medición de los procesos con sus indicadores, y de ahí, y a partir de ahí, en el momento en que detectamos por medición que no se cumplen las expectativas de los procesos, nace el problema. ¿Qué es un problema? Según mejora continua, es el incumplimiento de un requisito. ¿Qué es un requisito? Lo que se espera que pase. Entre ellos un indicador. Perdón a los demás que me he ido por el lado de la mejora continua, que es un tema que manejamos en capa, pero es que de ahí es que sale. Porque cuando el problema nace de una forma sistemática de mejora continua, todo el mundo lo acepta. El problema sí existe, el problema ha sido demostrado, el problema ha sido validado. Y viendo lo más interesante, ¿qué daño nos está causando el problema X en términos económicos, de tiempos, de mercado, de qué sé yo, de cuántos daños que nos pueden producir a nivel privado? Y en ese momento el problema cobra vida, porque el problema si no se resuelve, los daños siguen ahí, estamos perdiendo tanto anualmente por este problema, estamos entregando tardísimo los productos, pero porque el problema está ahí, etc. Y es ahí cuando la metodología de mejora continua que se aplica dice que hay que resolver cada problema. Cada problema debe ser resuelto, dice la norma ISO 9001, de tal manera que no se vuelvan a producir. Pero la norma ISO 9000 no dice nada más. Y es ahí donde nacen los proyectos. Los proyectos son soluciones a problemas de complejidad mediana o alta, no tanto de baja. Quizás no conviene hacer un proyecto que al final se trata solamente de pintar la fachada, o sea, no amerita todos los fases que hemos mencionado. Pero sí he conocido y trabajo con clientes que encuentran un pequeño problema y cuando lo analizan a fondo es un gran problema donde solo se veía la punta del iceberg. Es decir, el problema no es más que el síntoma, no es más que la parte visible del verdadero problema. Y es ahí cuando se dan cuenta que tienen que hacer una inversión de $20,000. Y no la tenían en cuenta, ni siquiera la tenían en el presupuesto, peor en el plan de inversión. Pero es así, Verónica y a los demás, mi recomendación, los problemas en el sector privado que generan proyectos deben salir en forma sistemática y ordenada de una aplicación real de un método de mejora continua. El que sea que apliquen, pero que quede todo absolutamente justificado. ¿De dónde viene esto? Esa es mi opinión y creo que es lo mejor. Muchísimas gracias, muy amable. Con todo gusto. ¿Alguien más, por favor? Con todo gusto. Estamos en el tiempo todavía, no se preocupen. Algo que se le quedó, algo que no le gustó, algo que le hizo ruido quizás, o algo nuevo que no haya visto antes, o una forma, o algo que quizás le podría servir mañana mismo en su ámbito de trabajo, que genere una pregunta, estoy a la orden, ¿no? Bueno, ingeniero, continuamos con la parte final. Felicitamos a las personas que se inscribieron y que tomaron acción para impulsar su carrera profesional y sus empresas. Mención para Michelle Narváez, Cristian Aguiza, Estefanía Gutiérrez. Tapa Consulting los invita a los participantes interesados para que tomen acción y se inscriban al curso completo. Solamente para los que asistieron a la reunión de hoy recibirán el 20% de descuento en la capacitación. Así que si están interesados, no duden en cualquier duda o inquietud sobre los cursos o consultorías, por favor no duden en contactarnos en las cuentas oficiales de Capa Consulting. Agradecemos su intervención, ingeniero Mario Dueñas, en esta clase magistral sobre el tema gestión de proyectos, introducción a criterios técnicos según las metodologías PM4R e ISO 21500.
Les agradecemos por acompañarnos, estimados participantes, y los esperamos en próximos eventos. No se olviden de llenar el formulario de asistencia para recibir su certificado. Y por último, si son tan amables, nos ayudan por favor activando la camarita para tomar una foto grupal de asistencia de grupo. Si serían muy amables. No tomamos ni 2 minutos. Ya está listo, gracias. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias, muy amables, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias, Germán. hermano. Gracias.